días, familia Calvary. Espero que estén bien. Espero que estén ahí disfrutando de sus familias, de su tiempo un poco de descanso, aunque sea. Nosotros aquí seguimos haciendo iglesia. Vamos a alabar al Señor. Vamos a ponernos de pie para dedicarle un poco de tiempo. Apagar nuestros celulares. Apagar las distracciones para que nuestra mirada esté en Él. Y solo para recordarles que este domingo, gracias a Dios, estaremos en la radio y así será los miércoles y los domingos. Entonces pasen la voz a los que tienen radio, estaremos en Radio Jaciel. Bendiciones y vamos a alabar al Señor. Primero vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por traernos aquí para alabarte y para glorificarte, Señor. El privilegio que es poder tener este acceso al internet y al radio también, para poder enfocarnos en ti y escuchar un poco de tu palabra, Señor. Ministranos, cámbianos, transfórmanos, necesitamos más de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
esa canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esa canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digámosle a nuestro Dios que vamos a construir nuestra vida en Él, que nuestra seguridad está en Él y que aunque no sepamos lo que va a venir, lo que el futuro tiene para nosotros, Señor, sabemos que nuestro Dios está en control y fundamos nuestra vida en Él. Amén. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no
al Señor. Sigamos bailando, levanten las manos, cierren los ojos, lo que quieran, es su casa.
iglesia. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Quiero leerles en Apocalipsis 21:4. Dice: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que las primeras cosas van a pasar, que nos espera un hermoso reino en el cielo, donde ya no habrá llanto, ni lágrima, ni dolor, lo que estamos pasando en estos tiempos, donde no sabemos lo que va a venir, donde en 2 semanas terminará la cuarentena y ¿qué seguirá? ¿Qué vamos a poder hacer y qué no vamos a poder hacer? Nadie sabe, pero Dios sí lo sabe y sabe que este tiempo es temporal y que cosas más grandes y más hermosas están por venir. Entonces, alabemos al Señor con esta última canción, con esa esperanza y esa certeza de que Dios no nos abandona y que Él tiene todo bajo control. Amén. Sé que un día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder, sea tal
vidas, nuestras almas, nuestras mentes, nuestros espíritus a ti. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Deseamos que tu espíritu nos inunde para poder escuchar tu voz. Háblanos en esta mañana. Ayúdanos a tener nuestra mirada en ti, Señor, en tu reino, en el cielo, en la meta final y no en este mundo, en las cosas que desvanecen y desaparecen. Ayúdanos a enfocarnos en lo que realmente importa, en ti, Señor, en buscar tu reino. Te damos la gloria, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, Cabrichapo, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Les recuerdo que nuestra visión por este año es Conéctate, porque la iglesia quiere conectarnos con Dios, con otras personas y con la comunidad. Primero, para conectarnos con Dios, tenemos los servicios en los domingos a las 11:30 y también en los miércoles a las 7:30. Para los niños, estamos ofreciendo lecciones de la escuela dominical y una manualidad cada semana. Entonces, mamás y papás, si ustedes quieren enseñarles a sus hijos esas lecciones, pueden encontrarlas en nuestra página de Facebook y también en los grupos de WhatsApp. Para conectarnos con otras personas, tenemos nuestros grupos de WhatsApp. Tenemos grupos para los hombres, mujeres, jóvenes, chicas y para los papás y mamás que quieren aprender más a criar sus hijos en una manera de Dios. Si ustedes quieren estar en un grupo de WhatsApp, mándanos un mensaje para que podamos agregarles a ustedes en un grupo. Gracias a los que nos ayudamos esta semana a repartir las galletas a las autoridades en nuestra comunidad. Aquí es un video de este evento en que nuestra iglesia participó para conectarnos con la comunidad. Aquí para darles regalitos, unas galletitas hechas en casa con mucho amor. Hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Por su esfuerzo, por cuidar de nuestros pacientes de Cajabamba, gracias. Unas galletitas hechas en casa. Jesús, hazme un siervo para tu gloria.
Otra cosa, les recuerdo que todavía estamos orando todos los días a las 12 de la tarde. Entonces, por favor, acompáñenos todos los días a las 12 para orar. Si ustedes tienen algunas peticiones de oración, por favor, avísenos porque queremos estar orando por ustedes. El versículo a memorizar por esta semana es Joel 2:12 y dice: ahora bien afirma el Señor, vuélvense a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Entonces, memoriza el versículo Joel 2:12, mándanos sus videos de memorizándolo y vamos a ponerlo en el servicio que viene. Gracias a los que nos han mandado videos de memorizando el versículo, también a las fotos de la manualidad de los niños. Y por favor, por esta semana, sigan a mandarnos los videos de versículo a memorizar. Síganos en nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube y Buzzsprout. Bueno, iglesia, eso es todo por esta semana. Bendiciones. Buenos días, familia Calvary, ¿cómo están? Quiero saludar a todos nuestros amigos de Cajabamba, de Chiclayo y de todas partes que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Quiero también agradecerles por sus comentarios, sus preguntas y sus pedidos de oración. Estamos aquí para servirles. Quiero anunciar también que a partir de hoy, domingo 26, estaremos en la radio, en Ulises FM 101.1, y estaremos transmitiendo nuestros estudios los días miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos, como hoy, a las 11:30 de la mañana. Así que sintonícenos. Quiero también agradecer a todos aquellos que nos están enviando los videos con sus versículos memorizados. El versículo para el día de hoy es Salmo 98:9, que quiere decir, que nos dice: canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Canten en frente del Señor, que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Salmo 98:9. Salmo 98:9. Cántale a Dios, porque Él vendrá a juzgar el mundo. Él gobernará al mundo con justicia, a los pueblos con imparcialidad. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra, y juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Salmos 98:9. Delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos 98:9. Salmo 98, versículo 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Delante de Jehová, porque vino a juzgar al mundo, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 98:9. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Salmos 98:9. Salmos 98:9. Delante de Jehová viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Delante de Jehová, que vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Delante de Jehová vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con rectitud, al mundo con rectitud, al mundo con justicia, al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 98:9. Salmo 98:9. El Señor viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia,
y a los pueblos con rectitud. Salmo 98:9. De Jehová, porque juzgará la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 98:9. Delante de Dios, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a sus pueblos con rectitud. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos 98:9. Cántale al Señor, porque Él viene a juzgar al mundo. Él gobernará al mundo con justicia, a los pueblos con imparcialidad. Salmos 98:9. Hola, buenas tardes. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos 98:9. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Salmos 98:9. Salmo 98:9. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Y el versículo para memorizar para la próxima semana, tomen nota, es Joel 2:12. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. No se olviden, Joel 2:12. Ahora sí, saquen sus Biblias, por favor, lapicero, papel, que vamos a empezar nuestro estudio de este domingo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Y algo que quiero decir que es muy importante. Calvary Chapel se caracteriza por el estudio de la palabra. No tenemos ninguna denominación. No somos pentecostales, no somos bautistas, no somos presbiterianos, no somos católicos. Simplemente somos una iglesia que estudiamos la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿no? Obviamente libro por libro. Y empezamos este año justamente estudiando la primera carta a los tesalonicenses, carta escrita por Pablo. Y estamos ya en el capítulo 5 de esta carta, así que por favor vamos a orar antes de empezar nuestro estudio. Querido Dios, Adonai, Abacadosh, te agradecemos en esta mañana por tu amor y tu misericordia, Señor. Te agradecemos en esta mañana por tu protección, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta mañana. Así que por favor te pedimos que quites cualquier distracción de nuestra mente, Señor, para concentrarnos en escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Oro para que seas tú usándome, Señor, como un instrumento tuyo, Señor. Usa mis labios, usa mi mente, Señor, para transmitir el mensaje que tú quieres que tu pueblo escuche. Así que en esta mañana pedimos también la unción de tu Espíritu Santo. Pedimos el poder de tu Espíritu Santo para que a través de él estemos sensibles a escuchar tu voz, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les dije, abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses y vamos a estar en el capítulo 5. Y en nuestro último estudio del día miércoles, hablamos un poco sobre la inminente venida del Señor y tocamos dos puntos que son muy importantes. Y el primero es la muerte de aquellos antes de su venida. ¿Qué va a pasar con ellos? Y dijimos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el segundo punto es el arrebatamiento de su iglesia. Y vimos aquí algunas señales de las cuales debíamos estar atentos. Y dijimos también que estas señales no eran para que nos asustemos o para que estemos preocupados. No, sino al contrario, dijimos que eran para que estemos preparados y a la expectativa de su próxima y pronta venida del Señor. Que estemos vigilantes, en el sentido de estar enfocados en la misión que el Señor nos ha encomendado.
Misión que debemos cumplir mientras todavía estemos aquí en la tierra. Y es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Es predicar el Evangelio de Cristo a todos, en todo momento y en todo lugar. ¿Y por qué les digo mientras estemos aquí en la tierra? Porque cuando estemos arriba, en su presencia, predicar el Evangelio de Cristo, evangelizar, es algo que no vamos a hacer. Va a ser demasiado tarde. Así que este es nuestro tiempo, ahora. Primera de Timoteo, el capítulo 2, los versículos 3 y 4 nos dicen: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Iglesia, Dios quiere que todos sean salvos. Y ahí es donde entramos nosotros como sus instrumentos para que eso suceda. Porque su venida es inminente y si no lo hacemos, escuchen bien, y si no lo hacemos, muchos se van a quedar cuando Él venga. Y termina este capítulo diciéndonos que en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los últimos versículos del 16 al 18 nos dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y el apóstol Pablo continúa diciéndonos, ahora sí vamos al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, los versículos del 1 al 11, y vamos a tocar primero versículos 1, 2 y 3. Así que empezamos. Y ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y si estás escribiendo, punto número 1, Jesús viene repentinamente. Un cristiano sabe o debe saber que Jesucristo viene en cualquier momento sin avisar. Si se acuerdan en los versículos anteriores, Pablo nos habla sobre lo que va a pasar con respecto a los que ya murieron en Cristo, ya que les exhorta a ellos y a nosotros para que estemos listos para este gran evento que es su venida. Y Pablo empieza este capítulo aclarando una vez más que nosotros no debemos estar preocupados por tiempos y fechas. Quiere decir que no debemos tener necesidad de saber cuándo Cristo vendrá y que ahí no debe estar centrada nuestra preocupación. Marcos 13, el versículo 32 nos dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Imagínense, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo lo sabe, menos nosotros. Por eso, lo importante es que estemos listos todo el tiempo. Y por último, preguntarnos, ¿estamos realmente listos? Si tu respuesta es que sí, qué bueno. Pero si tu respuesta es no, ¿qué estás esperando? Iglesia, hay actividades que no se pueden dejar hasta el último momento. Por ejemplo, es demasiado tarde para prepararse para un examen cuando llega el momento de hacerlo, o es demasiado tarde para asegurar el techo de tu casa cuando ha estallado la tormenta. Hay cosas que deben hacerse antes del tiempo, porque de lo contrario
puede ser demasiado tarde. Conversaba con un amigo precisamente el otro día y me decía, hace días que estaba por arreglar el techo de mi casa y lo fui dejando, una cosa, otra cosa, al punto que empezó la temporada de lluvias y por no hacerlo, por dejarlo para más tarde, mi casa se inundó y todo eso causó muchos daños. Y todo porque no lo hice a tiempo. Y por eso es importante, iglesia, prepararnos. Yo pregunto, si el Señor nos hubiera dicho exactamente cuándo vendría, ¿cuántos estaríamos verdaderamente preparados para su venida? El Señor quiere que dediquemos nuestra vida a la práctica de sus enseñanzas, para nuestro propio bien y para transformarnos a su imagen. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, el Señor no nos dice el tiempo de su venida, pero sí nos dice en Romanos 13:11, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La realidad es que ya sea que Cristo venga primero o que nosotros nos vayamos primero, o sea, que muramos, el tiempo es corto. Debemos planear nuestra vida teniendo presente siempre que el tiempo es corto. No conviene que ninguna relación o actividad de la vida nos estorbe espiritualmente al punto de no estar preparados para su venida. Primera de Pedro 4:7 nos dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Y por eso Pablo nos dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Quizás la pregunta es, ¿por qué Pablo compara la venida del Señor con un ladrón en la noche? Por 3 razones. La primera, porque no avisará cuándo vendrá. La segunda, porque su venida será inesperada, repentina. Y la tercera, porque la mayoría de la gente no estará preparada. A pesar de que el Señor nos dice una y otra vez que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, más claro no puede ser. Sin embargo, existen personas, sectas, que siguen especulando acerca del tiempo de la venida de Cristo y del fin del mundo. Incluso algunas ya han fallado en más de una ocasión. Este simple hecho nos muestra su ignorancia y rechazo a las afirmaciones claras de la palabra de Dios. Y siempre decimos desde este púlpito, todo lo que te digan, todo lo que afirmen, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Mateo 24, los versículos del 43 al 44 nos dicen, pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. El mismo Jesús nos dice en Apocalipsis 3:3, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Iglesia, el Señor va a venir en cualquier momento, como un ladrón, y va a sorprender al que no se mantiene despierto. Así que obedécelo y arrepiéntete.
Eso es lo único que tienes que hacer si no lo has hecho todavía. Luego Pablo nos da una señal más de la pronta venida del Señor cuando nos dice, cuando estén diciendo paz y seguridad. Escuchen bien cómo cambia el pronombre. Aquí habla cuando estén diciendo. No cuando los hermanos estén diciendo, sino cuando estén diciendo. Y la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que van a estar diciendo paz y seguridad? Los incrédulos, los que no creen en el Señor Jesucristo, los que rechazan el Evangelio. Esto nos da una idea de que el mundo estará viviendo una paz y seguridad ficticia. En otras palabras, habrá una tranquilidad, quizás incluso una prosperidad mundial como nunca la ha habido. Todo será aparentemente normal antes de llegar el día del Señor. Y es interesante que este texto nos describe la actitud de los hombres inconversos, aquellos no cristianos, que aún minutos antes de la venida del Señor estarán diciendo paz y seguridad. Mejor dicho, todo está bien, no hay ningún problema. Lucas 17, los versículos del 28 al 30 nos dicen, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Y así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Así también los que estén diciendo que hay paz y seguridad serán interrumpidos por la destrucción repentina, de la cual nadie podrá escapar, dice la palabra. Algo que es interesante de aclarar es que la palabra destrucción no necesariamente significa aniquilación, como suponen otros. La palabra destruir en el griego, que es el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra oletros, O-L-E-T-H-R-O-S, que significa ruina. En Mateo 10:28 tenemos un ejemplo. Dice Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Aquí, por ejemplo, se usa esta palabra destruir, pero con el mismo significado de arruinar, queriéndonos decir que las almas perdidas no dejan de existir. Mejor dicho, no son aniquiladas, sino que estarán arruinadas en el infierno, excluidas de la presencia de Dios. Es obvio, según este texto, que al morir el hombre, su alma no deja de existir, porque los infieles serán destruidos o arruinados en el infierno. El apóstol Pablo insiste en decirnos cómo le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Esta comparación la usaron también los profetas repetidas veces. No podemos enumerar todos, pero por ejemplo, el profeta Oseas en el capítulo 13, el versículo 13 nos dice, llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Iglesia, cuando el tiempo llega para que la mujer encinta dé a luz, no puede escapar de los dolores de parto, por más que quiera. De la misma manera, nadie, sin excepción, nadie escapará del juicio de Dios. No importa tu condición, no importa cuánto dinero tengas, no importa que seas alto, bajo, chino, negro, blanco, no importa. Nadie escapará del juicio de Dios. Dice Apocalipsis 6, del 15 al 17, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos
y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Es la pregunta. Este día va a ser terrible para aquellos que no son salvos. Aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, se quedarán a pasar aquí en la tierra los 7 años de tribulación. No hay duda de ello. Serán como los dolores de parto. Será horrible. Y es por eso que el Señor nos dice en su palabra que Él quiere que todos se salven. Y Él nos usa a nosotros, iglesia, como sus instrumentos para lograr ello. Ahora, no depende de nosotros que se salven. Depende de nosotros que prediquemos el Evangelio. Son ellos los que tienen que tomar la decisión. Vamos al versículo 4 y 5 de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, que dice, versículo 4: ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Versículo 5: todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Si estás escribiendo, punto número 2, el verdadero cristiano no debería ser sorprendido. Un verdadero cristiano no puede ser sorprendido. ¿Por qué? Porque su vida está caracterizada por el conocimiento de la palabra, la fe, el amor y el servicio a Dios. Por eso un verdadero cristiano no está en la oscuridad. En otras palabras, un verdadero cristiano no practica el pecado. Por lo tanto, no puede ser sorprendido como un ladrón. Colosenses 1:13 nos dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No estamos más en la oscuridad, iglesia. Estamos en la luz. Jesucristo nos libró de la oscuridad en que vivíamos y ahora vivimos en su luz. Primera de Pedro 2:9 nos recuerda cuando nos dice: pero ustedes, escuchen bien, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, estamos en la luz. Para que ese día, dice, lo sorprenda como ladrón. La palabra traducida aquí, sorprender, significa sorprender en el sentido de tomar de una manera hostil. Mejor dicho, cuando un ladrón decide entrar a tu casa, está preparado para cualquier cosa. Está preparado y decidido a golpear, a acuchillar y hasta a matar a alguien. El ladrón no sorprende a alguien que está velando, que está vigilando. Y aquí lo que queremos decir es que un cristiano está siempre velando, siempre vigilando de día y de noche. ¿Cómo? Al llevar una vida fiel en el servicio de Cristo. Al venir Cristo, sus discípulos puede que estén trabajando, o puede que estén comiendo, es normal, o dormidos, puede que estén ocupados en otras actividades, pero siempre estarán vigilantes, siempre estarán velando y esperando su venida, porque son fieles y cumplidos. Y el versículo 5 nos dice: todos ustedes son hijos de la luz y del día. Aquí nos está hablando a nosotros, iglesia, al cristiano, al que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. Los judíos emplearon la expresión hijos de para indicar semejanza, es decir, los cristianos
son como la luz. ¿Y cuál es la característica de la luz? Me pregunto. Alumbrar en medio de la oscuridad. Juan 8:12 nos dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú que has recibido a Cristo, tú tienes la luz de la vida. Por lo tanto, en cualquier oscuridad que estás, alumbrarás con esa luz que viene de Jesucristo. No somos de la noche ni de la oscuridad. Iglesia, no somos de la noche ni de la oscuridad. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque ya no somos dominados por el pecado. Colosenses 1:13 nos dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya no somos dominados por el pecado. Vamos a ir ahora a los versículos 6, 7 y 8 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y el versículo 6 dice así, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Versículo 7, los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. El 8 dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Si estás escribiendo, punto número 3, preparados para su venida. Un cristiano debe estar siempre despierto, siempre atento a su venida. Y por eso Pablo aquí nos dice, no debemos pues dormirnos como los demás. Él hace una comparación con los otros que no tienen esperanza. Los que están dormidos espiritualmente, aquellos que están en estado de rebelión e indiferencia hacia la voluntad de Dios. Aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Aquellos son los dormidos, los que rechazan la salvación, los que no están conscientes de su oportunidad y por lo tanto no están preparados para la venida del Señor. Vemos el ejemplo de Jonás en Jonás 1:5. Dice, los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Acordémonos que Dios le dio una misión a Jonás. Ve y predica la palabra. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para el otro lado, se corrió de Dios como si pudiera correrse de Dios, y se fue y se metió en un barco, bajó hasta el fondo del barco y se tiró ahí a dormir. Entonces en este pasaje vemos que Jonás había bajado al interior del barco y se había echado a dormir. Pero Jonás no solamente estaba dormido físicamente, sino que también estaba dormido espiritualmente. ¿Por qué? Porque se había rebelado contra Dios. Había sido desobediente a la misión que Dios le había encomendado. Y así como Jonás estaba dormido durante la tormenta, así también los mundanos están dormidos. Y ni siquiera se dan cuenta de que Jesús fue crucificado por ellos también. Y lamentablemente, muchísimas personas van a estar dormidas cuando Él venga. Pablo continúa diciendo, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Nos mantenemos alertas llevando una vida de vigilancia y de dominio propio. Pablo nos dice en Romanos 13, del 11 al 12, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca
que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Y el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, el versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia, nos mantenemos alerta y en nuestro sano juicio cuando dejamos a un lado las obras de la oscuridad, poniéndonos la armadura de la luz y practicando el dominio propio. Y el versículo 7 nos dice, los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Los que se duermen y se emborrachan son los que no tienen aprecio por los valores espirituales. Se duermen en el sentido de no mostrar interés por las cosas de Dios, simplemente no les importa. Y los que se emborrachan de noche, muchos de ellos no consumen ni siquiera licor, se embriagan más bien con el pecado. El versículo 8 nos dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Nosotros que somos de la luz, nosotros que somos de Jesucristo, mantengamos una mente clara, una mente enfocada en los negocios del Señor. Por eso tenemos que estar en nuestro sano juicio, para poder afrontar la lucha espiritual, y continúa diciendo aquí el apóstol Pablo, protegidos por la coraza de la fe y del amor. El cristiano no solo tiene que estar despierto, vigilante, sino que también tiene que estar armado, porque ha sido llamado como soldado. Somos soldados de Cristo. Segunda de Timoteo 2, el 3, el 4 nos dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Y nos dice protegidos. Significa en este caso estar revestidos con una coraza, que es una parte fundamental de la armadura del soldado. Esta se puede incluso comparar ahora con un chaleco antibalas que usan las fuerzas del orden. Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y así se describe el vestido o el uniforme de un verdadero cristiano, revestido de Cristo. Y así se lo debe ver el mundo. Continúa diciéndonos la coraza de la fe y del amor. Y esa es la coraza de un cristiano, la fe y el amor. Y podemos describirlo de esta manera, la fe, que es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Y el amor, porque sin amor no somos nada. Somos como un címbalo que retiñe y un metal que resuena. La coraza protege el corazón y otros órganos muy vitales del cuerpo. Y qué importante, iglesia, qué importante es que protejamos nuestro corazón, sobre todo de tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos y no en la palabra de Dios. Y continúa diciendo, y por el casco de la esperanza de la salvación. Nuestra esperanza como cristianos es la salvación. Somos salvos porque confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo resucitó de los muertos. Y de la misma manera que la coraza protege el corazón y todos los órganos vitales, el casco protege la cabeza, nuestra mente. Y es ahí por donde nos ataca primero el enemigo. Y es por eso que aquí Pablo nos está diciendo cuán importante es que protejamos nuestra cabeza poniéndonos el casco de la esperanza de la salvación. Ahora, sin lugar a dudas, todos los miembros del cuerpo son importantes, pero ninguno es tan vital como el corazón y la cabeza. El apóstol Pablo aquí insiste en que debemos estar protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Es más, esta es la tercera vez que estas tres palabras aparecen en esta epístola. Y Pablo las menciona como que eran virtudes de los tesalonicenses. Observemos entonces estas tres palabras, fe, esperanza y amor.
La fe. Es la fe que salva. Es la fe que mira hacia el pasado cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y esta fe que salva produce obras. En otras palabras, y muy importante, no hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos. El amor. El amor mira hacia el presente, que es la relación que el creyente debería tener con los que le rodean. Debemos amarnos los unos a los otros. Y la esperanza de salvación es la feliz esperanza del futuro. El estar pronto en su presencia. Y nosotros estamos esperando por esa bendita esperanza, que será la consumación de nuestra salvación. Vamos ahora a los versículos 9 y 10 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Y el versículo 9 nos dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10: Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Si estás escribiendo, punto número 4, la seguridad de la esperanza. Un cristiano sabe que la esperanza de la salvación está asegurada por medio de nuestro Señor Jesucristo, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Dice el texto: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino al contrario, para salvarlo de la ira venidera. Y en Juan 3:17 nos dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Iglesia, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la fe en Jesucristo y la santificación a través de su Espíritu. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. El hombre pecador no puede salvarse solo, necesita un Salvador, y aunque Dios provee la salvación por medio de Jesucristo, nosotros tenemos que tomar la decisión de recibirlo y aceptarlo. Eso se llama el libre albedrío. ¿Y cómo lo aceptamos? Lo aceptamos al obedecer el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos del 8 al 9 nos dicen: para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio no estarán listos para la venida del Señor y sufrirán en consecuencia la eterna condenación. El versículo 10 nos dice: Él murió por nosotros. Y esto es lo que Cristo vino a hacer por nosotros: morir en esa cruz del Calvario, derramar su sangre en ese madero. ¿Para qué? Para hacer posible nuestra salvación, para que tú y yo seamos salvos, porque el hombre, siendo pecador, no podía salvarse muriendo por sus propios pecados, como Pablo explica en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y continúa diciendo: para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Y ese es el propósito de la muerte de Jesucristo, que Él murió por nosotros para que siempre vivamos con Él. Tenemos comunión con Él ahora, durante esta vida, y Él quiere que estemos con Él cuando vuelva por nosotros. O sea, tenemos comunión con Él en la vida, hoy, o en la muerte, con Él en el cielo. Segunda de Corintios 5, del 8 al 9 nos dice: así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado.
Y termina diciéndonos aquí en el versículo 11, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Los hijos de Dios, los cristianos, tenemos una responsabilidad mutua los unos para con los otros. Urge, pues, que pongamos de nuestra parte, no solo para lograr nuestra propia salvación, sino también para ayudar, animar y edificar a nuestros hermanos. Romanos 12:5 nos dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Y continúa diciéndonos, y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Uno de los propósitos principales de la iglesia es su propia edificación y crecimiento. Nos edificamos los unos a los otros cuando nos ayudamos a llegar a un nivel más alto de madurez. Y por eso Pablo les dijo, tal como lo vienen haciendo. Mejor dicho, continúan haciéndolo. Háganlo más. Es una manera de demostrar también el amor que se tienen. Acordémonos, Juan 13:35 nos dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Si realmente mostramos amor los unos por los otros, edificándonos, tal como lo venimos haciendo, pero hagámoslo más, continuemos haciéndolo, no desmayemos, no paremos de hacerlo. Amén. Iglesia, venimos estudiando semana a semana de la inminente venida del Señor por su iglesia. Y no quiero terminar sin antes preguntarles esto. Si hoy sucediera, ¿te irías con Él? Si tu respuesta es sí, qué bueno, gloria a Dios. Si tu respuesta es no, o no estoy seguro, quiero decirte entonces que todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Jesús todavía no viene. Puede venir en cualquier momento, pero todavía no viene, por lo tanto estás a tiempo. Estás solo a una oración de distancia. Acordémonos, Romanos 10:9 nos dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y de eso se trata precisamente, ser salvo de la condenación, ser salvo de la muerte eterna. Si tú eres esa persona que quiere recibir la salvación, si tú eres esa persona que quiere estar seguro de irte con Él cuando Él venga, lo único que tienes que hacer es recibirlo como tu Señor y Salvador. Dios ya nos dio ese regalo. Jesucristo ya murió por ti. Él está ahí, el regalo está ahí. Lo único que tienes que hacer es recibirlo, es aceptar ese regalo que Dios te dio. Y quizás en este momento tú estás sintiendo que el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón. Quiero decirte, no lo rechaces. Abre esa puerta y recíbelo. Será la mejor decisión que has hecho en tu vida. Es más, será una decisión para la eternidad. Y quiero decirte también que tú no tienes que arreglar nada. Tú no tienes que hacer nada para ello. Tú no tienes que ir y dejar de hacer cosas que antes hacías o que estás haciendo ahora. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y recibirlo. Y si esa persona eres tú, yo quiero animarte a que repitas esta oración, pero que salga de tu corazón. Que sea una decisión tuya realmente. Que tú quieres hacerlo porque de repente también tienes un vacío ahí adentro y no sabes cómo llenarlo. Quiero decirte que ese vacío lo va a llenar Jesucristo nuestro Señor. Así que si tú eres esa persona, repite después de mí esta oración. Querido Dios, reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Cámbiame, renuévame, transfórmame. A partir de hoy,
soy salvo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración y tienes alguna pregunta, o cualquiera de ustedes tiene algún comentario o algún pedido de oración, por favor, no duden en conectarse con nosotros. Pueden llamarnos aquí en Perú al 963-761-716. También pueden llamarnos al 942-770-737. Y a través de los medios sociales o por email, escribiéndonos a calvarychapocajabamba1@gmail.com. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.